Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Tomás Socias, analista económico y político. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. A ti por estar aquí. ¿Cómo percibe las relaciones de Estados Unidos y Venezuela de cara al segundo semestre del año? ¿Hay algún avance? ¿Están en el mismo punto donde se comenzó el año? Yo diría que la información tanto de Washington como de aquí es que se mantienen estables, con dobles discursos de los países, ¿no?, atacándose, pero en el fondo el presidente Biden y el presidente Maduro hablan indirectamente, no pueden avanzar más porque los republicanos presionan al presidente Biden diciéndole que ha dado demasiado y que debería exigir más del presidente Maduro. Y bueno, el presidente Biden no quiere conflictos con el presidente Maduro, sino incorporarlo al sistema interamericano y que sean los presidentes y los países los que se acuerden con él y en todo caso los que les hagan planteamientos. ¿Puede haber mayores gestos de apertura entre Estados Unidos y Venezuela hacia el final del año? Bueno, hay una ligera mejoría teniendo en cuenta la candidatura de Biden, porque los republicanos daban por un hecho que en el segundo periodo Biden se iba a debilitar. Y sin embargo, Biden es el candidato presidencial y muchos dicen que va a ser presidente de los Estados Unidos. Si es así, cada día el presidente Biden se va a fortalecer más, pero para eso tendrá que haber elecciones en Venezuela. Cuando haya elecciones en Venezuela y tengamos la posibilidad de que Estados Unidos considere un gobierno en Venezuela, para Estados Unidos quiero decir, aunque para nosotros lo sea, considere adecuadamente y establemente y legalmente un gobierno en Venezuela, pues entonces no se quitarán las sanciones, pero mejorarán notablemente. Bajo el periodo de Biden, bajo el periodo de un republicano, entraríamos en la misma vorágine que en el momento del presidente Trump. ¿Hay alguna diferencia que pueda hacer la participación del presidente de la República en la cumbre de presidentes sudamericanos que se dio esta semana en Brasilia? Pero el presidente Maduro estuvo muy bien. Lo primero es salir, dio un paso para un proceso de liderazgo internacional que evidentemente era importante y se tenía previsto a muchos niveles. Y se habla incluso de que va a asistir en Europa hacia el 22 de junio, finales de julio, hacia Luxemburgo o hacia algunos de esos países donde hay una cumbre de presidentes, presidente de Europa y presidente de la CELAC de América Latina. En ese proceso, y se conoce la información confidencial, dice que el presidente Maduro desea un escenario internacional. Ahí tiene que debatirse, como lo hizo pues, en Brasil, con otros presidentes que le pueden reclamar. Pero ese es el precio de que no había salido antes. Su salida, por eso, es fortalecedora para Venezuela, para él personalmente, y ocurrirán temas como lo ocurrido de reclamo en Brasil, pero que al fin y al cabo no le impedirán que él se pueda crecer en su deseo de acercar a los países a los inversionistas. ¿Qué balance hay trimestral de la industria y el comercio en Venezuela cuando la sensación en el ciudadano de a pie es que hay un estancamiento? Veníamos el año que viene... ¿Del año pasado? El año pasado, sí. Veníamos, sí, es difícil venir el año que viene, pero el año pasado con un dispare de la economía. Incluso se hablaba pues, de una nueva Venezuela, criticada por muchos sectores de la oposición, porque no había gasolina y no había luz, pero evidentemente éramos otro país. Inexplicablemente, desde abril del año pasado aproximadamente, el impuesto a las grandes transacciones, que la verdad que hay tantos cuestionamientos sobre él, empezó a dañar los sectores productivos del país, las importaciones también. Nadie quiere soltar $1 bajo este proceso y eso ha traído y otros temas,
como la devaluación de noviembre y como además de eso la inflación que se desató al faltarle dinero al Ejecutivo también en el mes de noviembre, trajo como consecuencia que enero y febrero y marzo se hayan caído tremendamente las ventas en el país en un 82% y haya caído las empresas en sus negocios y todos los negocios del país en 88%. Abril se levantó ligeramente y mayo está empezando a recuperarse muy lentamente, pero el país sufrió un duro golpe con esto. El presidente señala también que a él le sacaron los ingresos del país en el mes de noviembre y que eso dañó mucho la economía. Está en estos momentos enfocado en la reorganización de Petróleo de PDVSA, acaba de poner a su vicepresidenta ejecutiva que instrumenta la economía del país al frente de la supervisión del ministro del petróleo y por otro lado está cuidando sus ingresos. En este escenario se vislumbra la información confidencial, el informe social vislumbra de que va a ser este segundo semestre un poco mejor y tendrá una ligera recuperación. ¿Hay alguna posibilidad de cambio y de alguna modificación en cuanto a la política fiscal y tributaria del Ejecutivo Nacional, considerando también lo que muchos comerciantes denuncian como voracidad fiscal por parte de municipios y estados? Sí, lamentablemente el Ejecutivo ha anunciado, el presidente anunció ahora un nuevo impuesto y hay muchos cuestionamientos a esto porque la pobre empresa que está en el interior del país, en Apure, en cualquier lugar, el Consejo Municipal que no recibe dinero del Ejecutivo decidió cobrarle y los costos se han elevado de 10-15% de impuestos a casi 45%. Eso está dañando a toda la industria nacional y por supuesto los negocios establecidos en el país. ¿Cuál es el panorama? Hablaba del tema del petróleo y de esta reorganización en Petróleos de Venezuela. ¿Cómo se está viendo desde el exterior? ¿Cuál es el panorama en torno a Petróleos de Venezuela para el segundo semestre? Bueno, fíjate que el segundo semestre va a ser ligeramente mejor y muchos señalan que la intervención de Chevron en Venezuela va a ayudar a ello por varias maneras. El establecimiento de Chevron en el país, el encargarse de muchos temas petroleros, que antes no había una empresa eficiente, gerente, e incluso transnacional, con un gerente, la única que tiene un gerente americano en el país, lo cual es muy importante. El Chevron ha elevado la producción de petróleo, ha ayudado a elevarla en cerca de 700.000, que es una cifra confidencial también que la ofrezco, pero ha intervenido en el mercado también de divisas, estabilizándolo ligeramente y está activando la economía. O sea que el mundo petrolero, con esta pequeña elevación empujada y lograda por Chevron y las 4 empresas transnacionales autorizadas, recién autorizadas para intervenir en el mercado tecnológicamente, pero intervenir en el mercado, dan una frescura para el segundo semestre, según toda la información, la fotografía, el mapa país que periódicamente realizo. ¿Hay posibilidades de retomar el diálogo en este segundo semestre? Fíjate, ambos están interesados y muchas personas dicen, bueno, claro, la oposición debe lograr el voto en el exterior. Ese es uno que no se va a lograr. Voto en el no hay exterior. información, ni hay modificaciones en el CNE. ¿Ok? El registro electoral se va a quedar tal cual. Noticia, información, primicia, que les estoy dando como información. Pero lo que sí se puede lograr para la oposición es unas condiciones mejores, los puntos electorales, los centros de votación, la extensión de la votación, de la inscripción de los jóvenes por más tiempo, una serie de temas que van a ayudar a la estabilidad del proceso electoral. Y al presidente Maduro le interesa porque quiere unas elecciones estables, sin conflicto y sin problemas. Y fíjate, el segundo semestre, te le añado a este tema político, el tema económico también, hay un plan del Ejecutivo de que se estabilice el dólar hasta diciembre, con un bolívar y medio nada más de devaluación mensual,
que es un éxito, sería un éxito para las empresas, para el país, para la economía. Ojalá el presidente pueda tomar 4 medidas que no dependen de las sanciones. La rebaja del impuesto a las grandes tasaciones o la modificación. Por otro lado, la rebaja del impuesto, el encaje legal para que los créditos se multipliquen y el ajuste de los aranceles para que no entren productos importados al mismo precio que el producto nacional. Estamos matando la industria nacional, presidente, esa que usted visitó durante la campaña. Y después hay que hacer una regulación del impuesto voraz que están teniendo los municipios y las gobernaciones. En todo esto está de acuerdo el Ejecutivo. Y ese consenso puede permitir medidas que no dependen de las sanciones. ¿Cómo se encuentra el liderazgo opositor a día de hoy? Indudablemente que el presidente Maduro ha realizado en su estrategia un trabajo muy importante de división de la oposición. Eso es totalmente lógico. El presidente de la República, en su estrategia de candidato electoral, puede lograr y hacer los objetivos que considere. En ese escenario la oposición está mal. Debe tener al final, habiéndose leído el líder Guaidó de juego, 2 candidatos en estos momentos dando vueltas fundamentales, con posibilidad de pasar la raya del segundo periodo. Ahí ya hay 2, como todos conocemos, María Conida y el Conde, en esta primera etapa, pero 2 más fundamentales y fuertes para el segundo proceso, que es Manuel Rosales y Enrique Capriles. Entre ellos, probablemente, según esta primera fotografía, estaría el juego. O sea, ¿quién será el contrincante de Maduro en las próximas elecciones? Uno que lo reconozca, por supuesto, que es lo que quiere Maduro, y al mismo tiempo la oposición quiere uno que le den condiciones para participar. Y en ese juego va a haber diálogo. ¿Sí se mantiene el escenario de primarias? ¿Se va a llegar hasta el final con las primarias? Sí, la oposición está empeñada en este proceso de primaria y cada día está logrando una mejor articulación con un hombre serio de presidente y ojalá avance en ese camino porque no hay otro. Así que mucho mejor tendrá que moverse la oposición. Pero muy importante, más importante que el tema político es el tema económico. Lo quiero reiterar. No porque sea mi opinión, sino porque es la fotografía que el país respira. Lo quiere el Ejecutivo, lo quiere las empresas, lo quiere el inversionista en el exterior. Así es que ojalá tengamos un camino, y la información me dice que sí, confidencial de mi informe, hacia una mejoría ligera en la economía en el segundo semestre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Tomás Socias, analista económico y político, en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina